Buenos días. Buenos días. Now we're talking business. ¿Ustedes saben quién soy yo? Yo soy el obstáculo entre ustedes y el coffee break, así es que pongan atención. Tenemos la lámina, eso. Y ese que está ahí es el Principito. Y les voy a explicar de qué se trata, o sea, qué tiene que ver el Principito con un emprendimiento, la historia de un emprendimiento de inteligencia artificial, que es lo que hoy les traigo yo a ustedes acá. El Principito era un niño inocente que vivía en un asteroide y emprendió un viaje para descubrir pues la esencia de la vida, ¿no? Nosotros cuando emprendemos con inteligencia artificial, como es el caso mío y de mi empresa, hacemos lo mismo, ¿verdad? O sea, nos aventuramos a un mundo para ver si descubrimos el uso de estas tecnologías de manera que podamos ayudar a las personas, porque de lo que se trata es de ayudar a la gente. Luego el Principito también trata de encontrar las respuestas a preguntas profundas de la vida. Y nosotros también tratamos de responder desafíos complejos y responder la pregunta del millón con inteligencia artificial. Entonces, esta es una historia, yo estoy muy agradecido y muy honrado de estar aquí frente a ustedes en Bogotá. Esto es una historia de emprendimiento con inteligencia artificial y el valor que tiene esta historia para ustedes, si se quedan antes de correr por el café, es que nadie me la contó, yo la viví. Entonces aquí estoy para contarles la historia con una serie de anécdotas. ¿Por qué anécdotas? Porque todos estamos alambrados por anécdotas, ¿sí? Por historias. Nadie se acuerda de la última lámina, el número 48 de 200 del PowerPoint de la semana pasada, pero todo el mundo se acuerda qué fue lo que habló con su cónyuge, con su hijo, con su amigo o hasta con el perro el fin de semana, ¿ok? De manera que estamos alambrados por historias. Y al final les tengo algunas de las lecciones. Vamos a empezar. Siempre tuve una afinidad por los datos. De hecho, solía decir, sin datos no hay paraíso. Y después me robaron la frase, hicieron una novela en Colombia. ¿Ok? Del doctor Edward Tufte aprendí la pasión por visualizar información cuantitativa. ¿Sí? Y de Tableau Software, que es comercial, y de 3JS, que son unas librerías open source chivísimas. O sea, me dejé cautivar por la esencia de cómo contar historias con datos, ¿verdad? Esto es increíble. Del lenguaje R y del lenguaje Python, me dejé seducir por la posibilidad de hacer predicciones y encontrar la señal en medio del ruido. De eso es lo que se trata inteligencia artificial. Y un buen día, mejor dicho, una buena noche en la playa. Resulta que yo voy mucho a la playa en mi país, en Costa Rica. Yo practico mucho el surf. Ahí viendo una fogata y con el libro de notas reuní el coraje para emprender. Y el primer cliente que tuve es un cliente que tenía algo así como 8,700 documentos legales digitalizados en PDF, algunos de ellos con manchas de café y entre 200 y 300 páginas cada uno, nada más imagínense, y pura prosa legal, ¿verdad? La idea era hacer un algoritmo que extrajera, que extirpara de todos los datos no estructurados que estaban ahí cierta información específica para crear una base de datos. Y este cliente es un cliente gubernamental y la idea era que era una base de datos sobre resolución de frecuencias y quién tiene derecho a una frecuencia de radio, televisión y una señal de etcétera. Al final de lo que se trataba era resolverlo con AI o pues el plan B era contratar un mini ejército de paralegales que lo hicieran manualmente. ¿Cómo vamos, por cierto? ¿Vamos bien? Eso. Entonces, al final terminamos programando en, sí señores, Python, al principio R, pero luego Python, usando NLTK, Natural Language Toolkit, y muchísimo regex. Es increíble, ¿verdad? A veces el AI no se ocupa tanto, sino el regex es increíble, ¿verdad? Hay que ser buenísimo en regex, hay que hablar español y después regex, ¿verdad? Y ¿cómo se llama?
Y bueno, lo otro que usamos fueron unas librerías de Watson, de IBM Watson, pero eran muy buenas, pero se nos acababan los créditos muy rápido, entonces eran muy caras. Entonces tuvimos que encontrar unas librerías que hicieran algo similar en el mundo open source y que fueran como un aproximador. No eran tan buenas como Watson, pero pues, hey, hacían la chamba. Después nos topamos, esto es una historia, más pongan atención porque esta es la historia de la charla. Nos topamos con un ingenio que tenía muchas hectáreas de terreno para, pues ellos se dedican a producir el azúcar, lo que llaman la zafra, allá en el norte pacífico del país. Y el dueño llega y nos dice, mire, invéntese algo, Jimmy, porque creo que me están robando la gasolina. O sea, ellos tenían como 160 y pico de vehículos, ¿verdad?, desperdigados por todo el terreno, y lo que tenían que hacer era, cuando llegaba el contenedor de gasolina y le daba gasolina a una maquinaria, por ejemplo, o a una motocicleta, o a un bajop, alguien llegaba y algo así como que chupaba la manguera y lo ponía en una pichinga o en un, no sé, en un pote o algo y robaba la gasolina, ¿verdad? Y era importante. El tema que lo hacía además especialmente importante era que había un señor gordito que era el principal sospechoso del robo de gasolina, y el mae es parce en tico. El mae resulta que pasó la prueba del detector de mentiras en un 98%. Entonces mandó a hacer una camiseta, una t-shirt, y andaba paseándose, pavoneándose por todos lados. Decía 98% honesto. Entonces, el problema era no solo económico, sino que había un tema político y medio de ego. Terminamos comprando unos amigos y yo, ellos se dedican a IoT, Internet de las Cosas, ¿verdad? Ese campo que busca digitalizar el mundo analógico a punta de chips tipo Arduino y cosas de esas, y yo haciendo la parte de ahí. Entonces compramos un Dodge Ram, que era una camioneta, ¿verdad?, que ya no era una chatarra. Le quitamos literalmente el tanque de gasolina, nos fijamos qué era lo que había ahí en esa carajada que era analógica, y hicimos unos chips. Ellos hicieron unos chips que pasaban de analógico a digital la señal de qué tan lleno estaba el tanque. Y luego la señal la tiraban en el aire y yo la atrapaba con un algoritmo que yo hice de detección de anomalías en tiempo real, ¿verdad? Con streaming. Vayan a la charla de streaming, yo creo que les va a gustar mucho. Anoche estuve hablando con el expositor de eso. Bueno, la cosa es que fue muy chistoso porque Keiner, mi amigo, y yo íbamos con radio. Yo estaba con la máquina sentado ahí, ¿verdad?, en un café, y el man iba con un pick-up con el tanque de gasolina atrás, y cada vez que iba a una cuesta, el pick-up de él iba en una cuesta o se metía en una cuneta, ¿verdad?, que iba de medio lado, el tanque de gasolina tenía variaciones abruptas, entonces me tiraba muchos falsos positivos. Entonces tuvimos que organizar el algoritmo y al final pues lo logramos. Después nos topamos con este conglomerado farmacéutico, ¿verdad? En mi país es el principal importador y productor de medicinas para seres humanos. Tenían algo así como 16,000 productos o 16,000 SKUs o SKUs. Y en promedio, digamos que tenían, no sé, 25 días de inventario y querían bajar un día de inventario. Yo le pregunté al gerente financiero, mae, ¿cuánto se ahorra usted con un día de inventario menos, promedio? Y me dice $880,000 cash cada mes. O sea, eso tenía un retorno increíble. Hicimos 4 modelos concatenados. Fue la primera vez que utilizamos Support Vector Machine y esto de modelo multivariable, buenísimo. Sin embargo, eran modelos supervisados, ¿verdad? Para aquellos que están familiarizados con el tema de Machine Learning, no era ¿cómo se llama? Deep Learning. Bueno, la cosa es que al final vendimos el prototipo y resultó que sí pudimos hacer la predicción súper bien, pero no nos compraron el proyecto grande porque éramos una empresita chiquitica, incipiente, y al lado nuestro, aquí a la izquierda, teníamos a esos más de allá, los hombres de negro, Oracle, y los más sí llegaron a vender un contrato grandote y nosotros nos dimos un sorete, nada más el prototipo, pero logramos resolver el asunto de los días de inventario en el prototipo. Después una empresa en San Francisco, California, nos dijo, miren Jimmy, necesito que nos creen una plataforma de datos en la nube, un DAS, Data as a Service. ¿Y qué es esa carajada? Bueno, eso era
que los clientes de ellos pudieran ingestar datos a través de hacer drag and drop, dejar caer archivos o APIs o de alguna otra manera hacer ingesta de datos, y entonces que nosotros creáramos algoritmos que detectaran el esquema de datos, que detectaran si los datos tenían PII, Personal Identifiable Information, para poder encriptarlo, y también que hicieran, no sé, cualquier tipo de levantamiento de tuberías de datos para adquirir los datos, limpiarlos, masajearlos, muñequearlos, hacerlos, enriquecerlos y dárselos pristinos y lindos para la foto, para que los analistas hicieran sus analytics. Terminamos haciendo eso mucho con Python. El frontend lo hicimos con Ruby on Rails, bellísimo Ruby on Rails, pero no lo vuelvo a hacer, demasiado lento. Después nos encontramos, ojo esta historia, esta es una empresa en Nueva York, ¿sí? Y estos maes tienen la siguiente misión. Ellos creen que, por ejemplo, la electricidad que hay hoy aquí es transportada por cable eléctrico, ¿cierto? Okay. Que eso es ineficiente, que la distribución de energía eléctrica es ineficiente a través del cable eléctrico. Y hay lugares en el mundo, como África, Kenia o algún lugar de estos desérticos, donde eso no es esa ineficiencia no es una opción. ¿Sí? ¿Cómo vamos, por cierto? Eso. Y entonces, ellos crearon unos dispositivos que al final tenían 3 arduinos por dentro, y algo así como que concatenan esos dispositivos como si fueran legos y forman una red de esto, y eso sustituye el ¿cómo se llama? El cable eléctrico, y entonces hace que la distribución sea smart. Y nos tocó hacer toda la programación con datos, con Python y Raspberry Pi 2, para aquellos que están acostumbrados a trabajar en eso. Y luego administramos toda la carambada esta con un servicio en la nube de Amazon en ese momento, ¿cómo se llama? Computación en las orillas, en las esquinas se llaman, Edge Computing. Así es que fue demasiado increíble, ¿verdad? Programábamos con Raspberry Pi, teníamos ¿cómo se llama? Los chips y los dispositivos, y teníamos que tener lecturas de voltaje y temperatura, y aquello fue demasiado geek, ¿verdad? Después esto es una historia increíble, estos son amigos nuestros ahora, antes eran clientes, y ellos son una empresa en Palo Alto, California, que se dedican a inteligencia artificial, tienen un motor para hacer emparejamiento o matching, y bueno, son muy buenos analistas de científicos de datos, pero a nivel de ingeniería de datos todo lo tenían pegado con mocos, ¿verdad? O sea, les entraba un poco de datos y pues, se les caía la cosa. Entonces tenían el siguiente reto, ¿verdad? Si les ingestaban cada 10 segundos 1 terabyte, cada 10 segundos, ¿usted cuenta 10? 1, 2, 3, 1 terabyte. Nosotros teníamos que lograr leer eso, chupar esa vaina, limpiarla, muñequearla, enriquecerla, sacarle una foto, ponerle jabón, champú, acondicionador, hacer que los datos tuvieran aplicarles el algoritmo de matching y escupir de vuelta los datos hacia el cliente, todo 1 terabyte en 400 milisegundos, ¿sí? Es decir, en un 40% de un segundo. O sea, un segundo tiene 1000 milisegundos y un milisegundo tiene 1000 nanosegundos. Okay, en 400 milisegundos. Todavía a nivel computacional no se puede decir que es lo más rápido del mundo, pero está más cerca de ser el equivalente de la Fórmula 1 en ingeniería de datos que otra cosa que hemos visto. Y lo logramos poniendo Apache Kafka. Al principio pusimos Kubernetes. Sí, usamos algunos lambdas, pero no eran de mi gusto, y la base de datos al final era un clúster basado en Hadoop. Y toda esa cosa al final, menos de 400 milisegundos, así es que logramos la acometida. Y ya luego, mi empresa, que es una empresa que está inmersa en el mercado de reclutamiento humano técnico de América Latina para los mercados de Estados Unidos, Canadá y próximamente Europa, un poco de suerte. Y bueno, y sí, hemos hecho algoritmos para eficientizar el matching, el emparejamiento, el pareo entre candidatos y la información de los candidatos y las postulaciones de puestos de trabajo que ponen nuestros clientes. Entonces hacemos la cosa por aproximación y decimos, hey, estos son los 3 mejores candidatos, pero a este le falta tal y tal skill, entrevístelo por eso. Entonces utilizamos caseramente esto.
No es ChatGPT, pero sí es la misma cepa, la misma base, no es generativo. Ok, ¿qué hemos aprendido? Existe una cosa llamada, esa es la lección 0, porque todos aquellos que somos ñoñitos o geeks o nerdos aquí, esto es un arreglo que empieza con 0, ¿verdad? Es un sub-0. Entonces, lección 0, no lección 1, es la ventana de Overton. La ventana de Overton es un concepto de que, más o menos explicado así. A ver si ¿están poniendo atención? Sí. Eso. La ventana de Overton es así. Cada época de los seres humanos, de la sociedad, existe un número finito de temas que pueden ser abordados, que a todos nos afectan, ¿verdad? Pero que es importante ahora porque lo podemos hacer, porque es popular y es aceptable, ¿no? Por ejemplo, en la época de los romanos no se podía hablar de la abolición de la esclavitud, porque la economía de los romanos estaba basada en tener esclavos. Pero pues en el siglo XIX, con la industrialización, según la ventana de Overton, eso sí llegó a ser sensible, pensable, aceptable, popular, y pues sí se podía, ¿verdad? Con el tema de inteligencia artificial, señores y señores, todos sabemos que va a haber un masivo desempleo en las sociedades, ¿verdad? Lo queramos o no. Y que muchas de las personas van a poder ubicarse en otro tipo de puesto de trabajo y otras no. Entonces los gobiernos van a tener que intervenir a ver si nos dan un salario universal a todos. Eso no es ni aceptable ni sensible y es impensable hoy. Pero se dice que en el 2038 y el 2042, según la ventana de Overton, ese tema va a estar sobre la mesa. Sin embargo, en febrero de este año 2023, Microsoft anuncia, y no soy así que super pro Microsoft, pero me gustó mucho que compraron una buena parte con $10,000 billones con B, ChatGPT, ¿verdad? Entonces todo el mundo se volvió loco, ¡ey, qué rico ChatGPT! Y ahora todo el mundo quiere ChatGPT y hacérmela a la ChatGPT, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, algo así como que eso lo que ha causado es que la inteligencia artificial ya existía hace más de 10 años antes de ChatGPT, señores y señores. Lo que pasa es que se hizo famoso y ahora pues ha cambiado las preferencias de los usuarios, ¿cierto? Entonces, ahora todo el mundo quiere la cosa a la ChatGPT. O sea, no hay mejor momento para emprender en inteligencia artificial según la ventana de Overton como ahora mismo. Porque todo el mundo está abierto a no solo consumir, sino permitir la producción con sus propios datos de algoritmos nuevos y de nuevas formas de utilizar la inteligencia artificial. Hemos aprendido que un proyecto de inteligencia artificial, si usted le invierte $100, 80 a 87 dólares de esos $100 se le va a usted, no en inteligencia artificial, sino en ingeniería de datos. Es decir, en adquirir, chupar los datos, limpiarlos, muñequearlos, enjabonarlos y enriquecerlos y tenerlos listos para poder aplicar los algoritmos de Machine Learning o Deep Learning o Generative Learning. Es decir, sigue siendo el gorila de 400 kilos, sigue siendo la ingeniería de datos. Entonces nosotros nos dedicamos muchísimo a eso por ese tema. La otra cosa que he aprendido es que sin datos no hay paraíso, eso es cierto, pero si los datos no están en tiempo real, si los hallazgos de la inteligencia artificial no están en tiempo real, muy bonito el animalito, pero pasemos a lo siguiente, ¿no? Es decir, tenemos que pensar en tiempo real, siempre, y todos los negocios y todas las actividades del ser humano son susceptibles a eso. Si la cosa que usted está haciendo con inteligencia artificial no se comporta como tipo Uber, ¿verdad? Que usted tripa un botón y aparece un mapa y luego 3 minutos después aparece un mapa en un carro, si eso no sucede, si esa experiencia no se da, es muy limitado. Entonces, real time es lo que todo el mundo busca, o por lo menos near real time. Y todas las charlas de Kubernetes y todo eso, lo que ayudan es para eso. Existe Thomas Kuhn que nos da esta idea, esta teoría sobre cómo las ciencias revolucionarias pues revolucionan, ¿no? Hacen cambios de paradigma. Entonces, al principio pues hay una ciencia normal,
status quo, todo el mundo está tomando el tinto, el café, todo el mundo tranquilo, ¿verdad? Y después hay ciertas anomalías, como que algo no calza bien, después existe una crisis porque las anomalías se van acumulando y al final hay una ciencia revolucionaria que lo cambia todo. Si usted innova, qué bueno, pero si usted innovó para hacer algo más o menos superior a lo que ya hay, no lo vamos a lograr, ¿ok? Not the way. Pero si usted hace algo que sea por lo menos 10 meses mejor de lo que ya hay, es difícil ignorarlo. Y ahí es donde vienen las ciencias revolucionarias. En el caso de ChatGPT, ¿qué fue lo que pasó? Todo el mundo ahora habla de Generative Pre-trained, no sé qué, y Transformers, y, qué bonito, pero antes no sabía nadie nada de eso, ¿verdad? Lo que está pasando es que el analytics en tiempo real de datos textuales no estructurados, basados en lengua humana, dígase documentos, ¿sí?, en diferentes lenguajes, era tratado con la ciencia normal a través de técnicas que estaban basadas en seguir ciertas reglas. Este conjunto de reglas era estático, había que mantenerlo manualmente, no escalaba y tenía un grave problema, y es que se circunscribía a un solo dominio. Es decir, si usted hablaba de café, era café; si hablaba de chocolate, chocolate; perros, perros; gatos, gatos, pero en realidad no cruzaba los dominios, ¿ok? Se inventa esta gente, que en realidad ChatGPT es un niño rico, nació en bandeja de oro, ¿verdad? Porque nació con uno de los dueños, es el fundador de Y Combinator, y luego se trajo a no sé quién de Google, y al final, si uno ve quiénes hicieron esto, la cosa estaba hecha para que esta evaluación fuera de $10 billones como la que Microsoft pagó. Pero esa gente se inventa una manera en cómo procesar esos datos masivos, textuales, no estructurados, basados en lengua humana, etcétera, etcétera, de manera que aprenden solos, de manera que no están basados en reglas, por lo tanto es dinámico, por lo tanto escala, y encima cruza los dominios. Hoy ChatGPT no lo puede hacer todavía, no lo intenten porque no lo va a hacer, pero muy pronto va a poder hacer lo siguiente. Imagínense que usted quiere ir con unos amigos el próximo miércoles a las 3 de la tarde a tomar un café y quieren todos llevar sus mascotas. Y encima están a dieta, ¿verdad? Porque el negro adelgaza, y lo que necesitan es poder comerse con el cafecito tal vez, ¿cómo se llama? Un menú de dieta. ¿Qué es lo que hace usted hoy en día con Google? Usted hace una búsqueda, cafés cerca de mí, coffees near me, y le sale una lista discreta y no relacionada de resultados. Y le toca a usted hacer clic en cada uno de ellos e ir a averiguar si está abierto a las 3 de la tarde, si tienen menú dietético y si pueden utilizar mascotas, o sea, pueden llevar mascotas. Lo que va a pasar con ChatGPT es que pronto ChatGPT va a poder decir, hey, cafés near me a estos 5. Y de esos cuales están abiertos a las 3 de la tarde y tienen menú dietético, a estos 2. Y de esos cuales aceptan pets, este acepta pets. Y él sabe que las preguntas que vas haciendo son contextualizadas con otras preguntas que vienes haciendo. Es decir, es una tarea conversacional. ¿Qué es lo que estoy diciendo ahorita? Estoy diciendo que la forma en cómo la gente hoy en internet hace búsquedas de lugares, chunches, gente, servicios, etcétera, ya cambió. Y va a cambiar más dramáticamente. Lo va a hacer de manera conversacional. Y eso es a través de ChatGPT. Entonces, en tiempos de ChatGPT, señoras y señores, ¿sí?, podemos poner cualquier negocio, pero es un buen negocio porque existen datos y con datos hay paraíso. Es un buen negocio hacer emprendimientos con inteligencia artificial. Ya para ir terminando, igual que el Principito, lo importante para el Principito al final de su viaje, antes de ser mordido por una serpiente y morir y despedirse de todo el mundo y ser una estrella, porque eso fue lo que pasó con el Principito, para los que no leyeron el Principito, ¿cómo se llama? Resulta que lo importante de la vida, lo esencial de la vida no es visible a los ojos, a la vista. Y yo creo que si hacemos emprendimientos con inteligencia artificial, es importante enfocarnos en la experiencia de las personas, en hacer que la vida de las personas cambie y sea mejor, y que la tecnología sea invisible, simplemente sea un medio para llegar ahí. Así es que los invito a emprender con inteligencia artificial. Muchas gracias por su tiempo.